Aquí es que estamos, en Artefusión, un martes más, un martes menos, como dice José Lo Arroyo, déjame decirlo lento, porque cada vez lo digo bien rápido, y W me mira como que, ¿ok? Es uno menos de mayo. Es un martes menos de mayo. Martes 23 de mayo, aquí es que estamos, aquí Adriana Pantoja, y déjame rapidito decir, José Lo W Santiago, míralo ahí, míralo. Y Chenan Martínez detrás del bastidor, creado por Festa ahí. Y mira, que tenemos un programazo hoy, porque mira, 2020, por ahí 2020, que por ahí viene, porque es un libro. José Ravelo. Que él es un local. Aquí él ya es parte de Artefusión. Exactamente. Adoptado. Exacto. Mira, ¿y quién más está por ahí? ¿Quién más? Bueno, por aquí, hoy de corresponsal desde la calle, Javier Ortiz Cortés, para servirle a usted y a todo nuestro público que nos sigue semana tras semana en esta aventura de conocer, ¿verdad?, a los creadores de arte en Puerto Rico. Y hoy tenemos un escritor que es arte fusionado porque hace el arte de la medicina también, pero hace el arte de la escritura, la literatura, y da clases también, y tiene un proyecto fabuloso de lo que vamos a estar hablando. Pero también nos acompaña aquí en el programa un gran amigo nuestro que se llama José Lo Arroyo por acá, que hará saludarles como toda la semana, mi gente. Qué chévere que están de nuevo en sintonía con nosotros aquí en Artefusión. Y les recuerdo, como siempre también, que siempre pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org, nuestro portal principal, en donde ya usted sabe que está la pestañita, ¿verdad?, donde están las encuestas de la semana. Y usted sabe, ¿verdad?, que Adriana semanalmente siempre tira una preguntita, una trivia ahí bien interesante relacionada con el mundo del arte o la cultura aquí a nivel local o mundial. Y usted puede emitir su voto a través de esa pestañita también. Puede ver las encuestas pasadas y cómo se comportaron los votos de las diferentes puntuaciones. Recuerde también que en artefusión.org está la pestañita donde puede tener acceso a los episodios pasados, sobre 500. Hasta ahí lo dejo, Adriana. Sobre 500 episodios ya de Artefusión. Así que póngase cómodo, cómoda, para que se ponga al día con todos nuestros programas, los vuelva a disfrutar y los pueda compartir con sus seres queridos. Recuerden también que estamos en Facebook, nuestro fanpage Artefusión, dámele like. También estamos en Twitter como Artefusión Radio, dámele follow. Y también nos consiguen en YouTube, en nuestro canal Artefusión. Y ahí es bien importante, además del like, además del share, además del follow, me le van a dar a la campanita para que se puedan suscribir a nuestro canal y les puedan llegar de esta forma las notificaciones de todas las cosas que estamos preparando semana tras semana para todos ustedes aquí con todo el amor del mundo en Artefusión. Vamos a ver si Javier se acuerda. ¿Cuál es el número? 515. Muy bien. Este es el número 515, Ravelo. Te tocó el programa 515. 515. Sí. Mira, es un palíndromo. 515. Sí. A los dos lados, sí. ¿Es un qué? Palíndromo, que es un número que se escribe de un lado al otro, igual, de atrás para adelante y de adelante para atrás. O sea, como un ¿cómo es? Capicú. Ajá, exacto. En el dominó, Capicú. Sí. Que no me por lo que para otro. Eso es numerología, tiene unos significados, pero yo no lo sé. Ok. Palíndromo. Un palíndromo. ¿Tú habías escuchado esa palabra antes? W. Muy bien. Está curiosa. Pues, mira, vamos rápidamente a la encuesta. De hecho, Ravelo, si la sabes, mira, porque estamos todavía esperando a ver, porque es sí. Pero ve a artefusión.org y votas. ¿En cuál año surge la radio en Puerto Rico? Hay 4 opciones. 1923, 1911, 1922 o 1915. Vaya a artefusión.org. Y mira, vota. Sí, se está acabando ya el mes. Están bien interesantes esas respuestas.
Yo no estoy así como siguiendo, y yo, ay, mi madre. Ok, pero yo puedo entender, yo puedo entender. Pero anyway, aquí estamos con un libro nuevo de Ravelo, ay, no se ve, ahora se ve, que se llama 2020, para verte mejor. Pero vamos a ir más adentro con José Ravelo. Vamos primero. ¿Cómo surge esto de la escritura? ¿Cómo llega la escritura a la vida de José Ravelo? ¿Cómo llega el arte a la vida de José Ravelo? ¿O cómo José Ravelo llega al arte? Bueno, esa es una historia interesante porque te estaba contando hace poquito de que yo lo primero que recuerdo de mi vida de arte es coger la máscara de una de mis madrastras y ponerme a pintar en la pared. ¿Te imaginas el regaño que me dieron y la pela y me descubrieron? Así que eso, pues, yo creo que me frustró un poco un tiempo, hasta que años después me regalaron una libreta. Ese fue un regalo de Reyes que yo no olvido. Una libreta y un set de témperas. Y para mí eso fue una cosa tan interesante porque yo podía crear lo que yo quisiera en esa libreta. Y eso es uno de los regalos que yo más recuerdo de mi niñez. Esos regalos que hacían antes carísimos y cosas así, ni los recuerdo, pero ese sí. Así que por ahí el arte me estaba tocando. Y no después me regalaron como unos proyectos. Ajá. No te acuerdas más o menos la edad. Por ejemplo, ¿no te acuerdas la edad de la máscara en la pared? Más o menos. De la máscara eso era más o menos como a los 5 años, por ahí, más o menos. Y la pinturita esa fue como a los 6 años. O sea, se dieron cuenta. Después más adelante. Se dieron cuenta, dijeron, espérate, a este le gusta pintar, vamos a darle algo para que no me dañe la pared. Para que no me dañe las máscaras y no me vaya a coger los esmaltes de uñas tampoco, cosas así. Pues entonces yo quería darle otro uso a eso, aparentemente. Y después de eso empecé en la escuela y tenía malas notas. Mis notas yo no entendía lo que me explicaban nunca. Yo como que estaba en otro mundo, en otra dimensión. Y la maestra yo creo que se dio cuenta de eso y me regaló una tarjetita, porque en la escuela mía no había biblioteca. Yo estaba en la escuela Benigno Carrión de Calley y allí no había biblioteca. Entonces me regalaron una tarjetita para ir al Colegio Universitario de Calley, donde había una biblioteca familiar con una gran colección de libros para niños. Y allí cuando yo fui, yo no sabía ni qué libro escoger. Y empecé a escoger libros como de historia, de arqueología, de planeta, de animales marinos, de dinosaurios. Y eso a mí como que me causó una expansión en mi mente que después de ese 3er grado yo empecé a entender mejor la materia y empecé a subir las notas. Así que yo siempre atribuyo a la lectura eso de que pude entender mejor mi entorno. Y ahí en 3er grado empecé a escribir libros. Yo tenía las tarjetitas estas index cards que son así pequeñitas. Y yo dije, bueno, si estos escritores escribieron, pues yo también voy a hacer mi librito. Y empecé a escribir unos libros pequeñitos, los doblaba, los grapaba, hacía portadas, les escribía con un montón de errores. Todavía yo tengo uno y cuando lo veo me horrorizo de los errores que tenía. Así que todavía me faltaba aprender un poquito. Errores que todavía uno como... Bueno, pero tercer grado. Todavía necesitamos un editor. Así que pues empecé a prestar esos libros y todos se perdieron menos uno, que era sobre un caballo de paso fino que no tenía talento de paso fino, pero tenía un talento de otra cosa. Así que ese cuentito yo lo guardé y lo atesoré, todavía lo tengo. Así que ese cuento tiene que tener como 50 y pico de años ya. Y entonces, más adelante, en la iglesia, empecé a ver una persona que escribía dramas. Y ese era un vecino mío que era sobrino de César Concepción. Se llamaba Pepito Concepción. Y él iba a casa a escribir los dramas, yo le ayudaba, él me decía, búscame tal cosa, búscame tal información, búscame aquello otro. Ajá. Y yo vi ese proceso que me gustó tanto que yo dije, algún día quiero hacerlo yo. Con el tiempo él se enfermó y dejó de hacer los dramas y me los heredó a mí. Y ahí empecé yo a escribir los dramas y empecé como dramaturgo, como quien dice, hacer los dramas sobre todo para los niños. Que ahí viene esta cuestión, yo creo que de la literatura infantil y juvenil, y hice varios dramas y usaba teatro de sombra, hacíamos escenarios, le poníamos luces,
tomábamos la música de los discos de Star Wars, de Raiders of the Lost Ark, y las editábamos y le poníamos esas escenas. A veces teníamos grabaciones de las películas y cogíamos pedacitos de las grabaciones y los utilizábamos. Así que por ahí fue que empezó toda mi labor esta de lo que es el escritura y el arte. Yo tengo una duda, vamos a ir un poquito atrás otra vez. O sea, tú en primer y segundo grado como que no dabas pie con bola con las materias en general. No, a nivel estaba, como dicen por ahí, colgado. Yo pasaba no sé cómo. Wow, pero entonces, Sí. ¿qué tú crees o sea, porque me estás hablando de entonces, si te ibas a la biblioteca y agarrabas todo lo que te llamaba la atención. Y ahí fue que hubo como un Big Bang en mi mente y empecé a entender las cosas y yo le hablaba a los niños de todos esos temas y me sentía como un erudito nada más de ir a la biblioteca y haber encontrado todos esos libros. Imagínate, O sea que ajá, a pesar de que no sacaba buenas notas en la escritura, por lo menos en la lectura, sí, sí tenía buenas destrezas, así en los primeros grados. sí, la lectura fue, como quien dice, lo que me abrió a yo tener buenas notas en todo lo demás. Okay. Eso siempre yo lo digo. De no ser por la lectura, quién sabe, yo estaría ahora a lo mejor en cuarto grado todavía. No, Tiene sentido. Y muy visionaria tu maestra, porque obviamente cuando hay resistencia a algún tipo de aprendizaje, no solamente quiere decir que es un problema de aprendizaje, sino de interés. Entonces, la maestra lo identifica y dice, vete y busca allí lo que te interese a ti. Sí, ya no me forzó a buscar entonces, ningún él tema. hacer ese acercamiento a sus intereses, se pudo enterar de muchas cosas que no sabía y tiene una referencia positiva con la educación. Sí, y con la lectura también. Porque muchos niños le imponen lecturas y esas lecturas a veces no le interesan, lo cual yo digo que no es que sea malo, porque son clásicos y lecturas importantes de nuestra historia, pero muchos niños como que no conectan. Yo siempre recuerdo mucho a mi maestra de grados posteriores que nos decían, busquen un libro que le interese y me hacen un informe de eso. Pues ahí la lectura era bien amena porque yo buscaba libros que me interesaban y eso me ayudaba a buscar libros posteriores porque mis amigos dicen, leí este libro, pues yo quiero leerlo también. Y así uno se estimulaba y daba a conocer otros títulos. Pero qué cosa interesante, donde tu escuela no había una biblioteca, lo importante que es tener una biblioteca no tan solo para que envíes al nene allá a buscar información, sino pues, tú sabes, abrir la mente. Yo recuerdo en mi caso que, tú sabes, cuando yo me sentía así en la escuela, me iba a colegio privado, pero era como que me sentía así como aburridita y aquellos estaban en sus modelajes y sus cosas, yo iba a la biblioteca que me las pelaba. Y el primer libro que yo compré, yo con mis chavitos, así, fue Los Tres Mosqueteros. Todavía está ahí, está ahí. ¿En serio? ¿Todavía tienes esa copia, Adriana? ¡Qué cool! Y lo leí, pero así, de una sola. Dumas. Sí. Dumas. Alejandro Dumas. Pues mis primeros libros fueron enciclopedias, porque mi abuela también vio ese interés por los libros y empezó a comprarme la enciclopedia Salvat, no sé si ustedes se acuerdan de ella, que la vendían en el supermercado Grand Union a 99 centavos cada tomo. Y entonces uno iba como cada 2 o 3 semanas, creo que era, y buscaba un tomo nuevo. Sí, yo me acuerdo. Mi mamá hacía lo mismo. Sí, a mí me encantaba. Por mucho tiempo estuvo. Ay, Dios mío. Pero entonces, fíjate cómo es interesante que las artes, la lectura, te lleva, te abre el mundo, te lleva de vuelta, ¿verdad? A tu poder comenzar el aprendizaje. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Porque tú te fuiste entonces por la medicina. Sí, lo que pasa es... Cuéntame eso, ahora estoy confundida. ¿Y qué pasó con el pintor? ¿Verdad? Sí, porque sus inicios fueron pictóricos. Y con el dramaturgo. Y dramaturgo y el cineasta también, porque no te eso también tenemos que hablarlo. Pues nos quedamos en el capítulo que yo iba a escribir los dramas. Pero también en la iglesia que yo iba, este es un capítulo que puede ser terrible si entro en una máquina del tiempo y después dice, mira, yo vi eso y después mira lo que estás haciendo. Pues en mi iglesia no permitían que fuéramos al cine. Yo empecé en la iglesia adventista en el año 1978. Ese día yo fui, antes de entrar a la iglesia, fui a ver una película que se titulaba El Último Viaje.
Ajá. Así que metafóricamente fue mi último viaje al cine. Wow. Más adelante, yo veía todos estos títulos que salían de La Torre Infernal, Terremoto. Ay, no puedo ir a verla, no puedo ir a verla. Entonces tenía amigos que me la contaban y me daban más tentación de ir al cine. Hasta que llegó Jaws, Tiburón, que son Ajá. mandíbulas. Y ahí yo dije, no puedo más, yo tengo que ver esta película. Y llegué al cine y vi esa película y ahí, metafóricamente, el cine me tragó nuevamente. Así que yo era el que iba al cine de ahí en adelante y le contaba a todos mis amigos las películas. Entonces yo se las contaba con lujo de detalles, por escena a escena, los diálogos, la música, los efectos especiales y todas las cosas que habían. Entonces cuando pasaba alguno de los ancianos de la iglesia, yo tenía que cambiar el tema y hacer que estaba contándole una historia de la Biblia. Ah, mira, en este momento el mar rojo se abre y pasa el pueblo de Israel por ahí sin mojarse. Y después se iba el Señor y seguía. Ah, pues en ese momento el halcón milenario empezó a entrar en la estrella de la muerte y la musiquita era pa pa pam pam pa pa pam 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 pa pam pam, y así le seguía todos los detalles. Y en este momento se veía el halcón milenario de abajo y después de lado y tú veías toda la grandeza de la estrella de la muerte. Y venía otro Y un anciano. anciano. Ay, espérate. Entonces, cuando llegaron al otro lado del Mar Rojo, y así seguía por estas historias así encadenadas. Eso es multitasking. Eso es multitasking. Y entonces, así seguí con eso hasta que me interesé por hacer películas. Y las películas mismas las empezamos a hacer en la iglesia cuando yo estaba en un grupo de música y hacíamos videos musicales y los presentábamos en las actividades. Una noche presentamos un reportaje que hicimos de parte de un drama que estábamos haciendo y cuando estaba el programa en todo su apogeo apareció uno de estos ancianos. ¿Y qué es esto? ¿Un televisor en la iglesia? Esto es imperdonable, esto no es un cabaret. Y prendió la luz y se acabó el programa. Hizo una cosa, pero a nivel de show. Y nos tuvimos que ir pues, con los rabitos entre las piernas. Y de ahí en adelante, como que no pudimos presentar más programas de eso, pero nos fuimos afuera a seguir haciendo las películas. Y ahí llegó el momento que me fui a estudiar medicina. Oh. Yo dije, bueno, me voy a estudiar medicina, porque aquí en Puerto Rico no he tenido mucha oportunidad de realizar mis proyectos y mis cosas. Vamos a hacer algo que siempre me ha gustado, que es la medicina. Terminé pediatría. Y después vi que tenía tanto tiempo en el hospital y tantas llamaditas por la noche que no tenía vida, hasta que después decidí estudiar dermatología y ahí tener un poco más de tiempo para empezar mi nueva carrera, que fue mi primer amor de escribir libros para niños y libros para adultos. Y ahí fue en el 2002 que empecé a publicar nuevamente. Muchacho, pero tú me has hecho la historia Esto completa. es una épica, una epopeya. Pero, o sea, siempre te gustó la medicina. Siempre me gustó la medicina. ¿Desde cuándo? Porque mi abuela, a mí me crió mi abuela, no sé si tú lo sabías. No. Mi abuela era una señora pues mayor y tenía diabetes, entonces yo era el encargado de ponerle la insulina, de llevarla al médico, entonces yo tenía toda esa interacción. Además a mí me dio un episodio de acné a los 11 años y tuve contacto con dermatólogo y también esa dinámica de ver cómo él me iba curando, pues me gustó y yo dije, pues me gustaría hacer eso con otras personas en el futuro. Y cuando llegué a la escuela de medicina, siempre tenía las ganas de seguir escribiendo y al principio, pues ponía a todos mis amigos en una novelita que escribía todas las semanas, un episodio, y que se titulaba Cazadores de la Osa Perdida, porque nosotros teníamos una profesora que se llamaba Mamá Osa y era una cosa terrible, era como una villana. Y le pusimos ese título y todas las semanas salía 2 o 3 de mis compañeros y todo el mundo estaba pendiente. Mira, ¿cuándo salgo yo? ¿Cuándo salgo yo? Escribí como más o menos 20 episodios, pero después se apretaron los estudios y Claro. tuve que cortar eso. ¿Cómo Así era que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cazadores de la Osa Perdida. Cazadores de la Osa Perdida. Sí, Muy en la línea de Indiana Jones. Sí, como Raiders of the Lost Ark. Claro. De Osa. Ay, Dios mío. De los Osa. ¿Y cómo pudiste manejar la situación entonces después, verdad, con la iglesia? O sea, porque llega un punto, me imagino, que tú dices, no, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, quiero seguir esto me gusta. Ajá. Sí, exacto. Después de eso, pues yo seguía en la iglesia, pero los estudios se apretaron y tú no podía ir porque tenía que quedarme estudiando. Y ahí pues me separé definitivamente de la iglesia. Uno siempre tiene sus principios y sus cosas, Claro. pero he seguido ya con la cuestión de la medicina y la literatura hasta la fecha.
Wow, Javier, tú tenías una pregunta ahorita, cuéntame. A mí me parece que, no sé si lo has pensado, pero uno de los próximos proyectos es escribir un poco de la autobiografía, porque Sí. solamente el contarlo me Sí. parece extraordinario. Ujú. Y oyéndote hablar, pienso en la biografía de García Márquez, que a mí me fascinó leer. Así Sí, que a mí me me encantó. fascinaría leer tu autobiografía. Pues lo voy a tener en los planes porque eso está por ahí, pero estoy esperando un poquito más para tener más material. Porque, No, ¿sabes qué? la primera parte. No, y el autor siempre puede ponerle su sazón, así que puede añadir, quitar, Ajá. poner. Sí, no, y lo que te estoy contando aquí es una versión editada porque faltan No, muchos episodios más. Así que te podrás imaginar. Y que no sabes a la cantidad de gente que tú puedes inspirar a través de tu historia. Sí. Porque mucha gente piensa, número uno, que ya una vez tomó una decisión no puede dar marcha atrás o que ya se le acabó el tiempo para. Y no, Exacto. Y eso que es si eres- maravilloso. Esa es tu vocación. Da igual en qué punto tú decidas cultivarla y ejecutarla, la tienes ahí, siempre la tienes disponible. Entonces, Exacto. eso es maravilloso que la gente lo sepa. Y el no poner etiqueta, fíjate, porque en primer grado, si le hubieran dicho este nene es bruto, o en segundo grado, mira, este nene como que tiene malas notas, en tercer grado no, yo creo que este nene no. Fíjate, el tener una visión, esa maestra que tuvo la visión de decir, oye, lo que necesita este niño es leer. Ella me identificó rápido. No, Se y llama recuerda Missy lo Ortiz, que se llamaba ella. Mrs. Ortiz. Missy Ortiz. No, y recuerda que ¿qué dijo Tina Casanova cuando vino al programa? Que el artista se nutre a través de la lectura. Ajá, exacto. Si no se lee, Exactamente. Si tú Para quieres ser ese lado. cineasta, tienes que ver películas. Si quieres ser dramaturgo, hay que ver obras. Uno tiene que nutrirse del arte que quiere trabajar. En el caso del teatro es ver y leer. Ver y leerlo. Son Exacto. las dos. Y además de trabajarlas. Pero se me ha quedado esto de la cuestión del dramaturgo. Yo no sabía esa parte. Sí, Vas a tener que ver cómo haces que desempolvas eso, porque de verdad. Sí, volver a Mira, resucitarlo. Y que hay proyectos nuevos como Teatro en 15, que pues pueden ser piezas cortas de 15 minutos. Poco a poco. Sí. Pues sí, está bueno eso. Entonces, Teatro. exacto. Vamos a hablar del libro y de tus demás libros en los próximos segmentos, pero te pregunto, mencionaste ahorita que entraste a la medicina, pero cuando entraste, ¿ya tú ibas directo a lo que querías ir? Porque sé que la dermatología vino después, pero ¿tú querías entrar a lo de pediatría? No, yo quería explorar diferentes posibilidades. Me gustaba la endocrinología, me gustaba también la ginecología, pero cuando roté en ginecología, pues ahí como que me cansé un poquito de hacer tanto parto y de perder tanta noche que dije, yo creo que esto no es para mí. Así que cuando roté en pediatría, pues me gustó mucho por mi relación ya con los hermanitos menores. Yo soy un hermano mayor, entonces tenía mucha relación con mis hermanos menores y yo tenía buena relación con los niños y en los niños de la iglesia también. Entonces, cuando empecé a la salud, pues los niños me llamaron la atención en ese aspecto y trabajé prácticamente 10 años como pediatra, desde el 1989 hasta el 1999, que básicamente en el 2000 fue que empecé como dermatólogo. Y ahí tú dijiste, ok, ya, necesito un break, porque también tenías que escribir, o sea, el escritor en ti estaba diciendo, hello. Sí, durante el cambio de siglo yo dije, yo quiero cambiar totalmente y cambié a dermatología y volví a la escritura. Pues nada, vamos a cerrar ahora este segmento y venimos en el próximo porque hay que hablar. Y hay que hablar de qué pasó con José Ravelo en el año 2020 con la pandemia. ¿Qué pasó ahí a ti como escritor, o sea, como artista? Porque eso es importante hablarlo, ¿verdad? Sí. Así que venimos ya, llévatelo, Chena. Vamos para allá. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo,
moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Aquí regresamos en Arte Fusión este martes 23 de mayo. Ya se nos está acabando mayo. Pero yo sigo celebrando hasta el 31. Con José Ravelo. Y es el ser humano, porque no es solamente el escritor o el artista, es el ser humano que lo tenemos aquí y le estamos preguntando de todo un poquito. ¿Qué pasó? Pero vamos ahora a hablar como artista. ¿Qué pasó con José Ravelo cuando llega vamos a ir un poquito atrás. Perdóname, W. Vamos a ir un poquito atrás. Cuando llegó María, ¿cómo tú bregaste como artista? Mira, cuando llegó María, estábamos mencionándolo ahorita, fue como un shock. Ok. Esa es la palabra, shock. Shock huracanémico, porque está el shock hipovolémico, el shock hipernatrémico, hablando en términos... Sí, pero no vaya muy rápido que W no lo agarra. El shock huracanado, vamos a ponerlo huracanado. Ok. Pues mira, eso fue primero, yo estaba trabajando en el hospital. Ajá. Y tuvimos un día que no trabajamos y después al otro día tuvimos que ir a trabajar, pero yo no pude llegar porque todos los escombros y todas esas cosas. Finalmente, cuando yo llego el lunes a trabajar, me noto en los brazos que me había salido como una erupción dolorosa y me cogía todo el brazo así, que ya ustedes se imaginan que eso es lo que se llama la culebrilla. Así que empezando por eso ya me atacó el sistema de la salud. Después de eso, toda esta incomodidad, que no había luz, prácticamente yo no podía escuchar radio porque yo no tenía plantas para esa época en la casa. Así que fue una cosa bien fuerte y buscar los suministros, que cuando tú salías estaba todo vacío, pues eso te drenaba y te quitaba energía. Y el momento de crear, pues yo lo que hacía era, tenía unos pequeños diarios que yo había conseguido en un viaje y todos los días apuntaba cosas que escuchaba, cosas interesantes. Mira, acaban de decir que se comunicaron por primera vez con el área oeste, aquí pasó tal cosa, fuimos a tal sitio y no encontramos tal cosa. Entonces yo traté de guardar como casi un mes de esas memorias ahí y de un análisis. Una de las cosas que yo ponía era que la naturaleza no se enfurece, sino que esa es la forma en que la naturaleza trabaja, pero nosotros como seres humanos la humanizamos y decimos que se enfurece, pero en realidad lo que ella hace es un equilibrio y necesita estas cosas que ocurran para que la naturaleza siga funcionando. Y ese tipo de análisis así, esa pseudofilosofía que a uno le ocurre, pues eso era lo único que yo podía escribir. Después, con el tiempo, surgieron algunas personas como Mayra Santos Febres y la editorial SM, que nos hicieron un acercamiento para que escribiéramos unos cuentos acerca del huracán. Así que esa fue la primera vez que yo pude sentarme a escribir, porque fue como algo de encargo. Mira, escribe algo del huracán. Y así es como si me hubieran dado una asignación. Pero lo lograste. O sea, pudiste... Lo pude lograr y lo que hice fue, a base de todas las cosas que yo anoté en la libretita, a base de todas las noticias y todas las cosas que uno escuchaba, escribí un cuento para adultos, sobre la revelación de la pobreza dentro de todo este ambiente que nosotros creíamos que éramos ricos. Pues entonces hay de todo este problema social que se destapó con el huracán. Ese fue el cuento que yo le entregué para la antología de Mayra Santos Febres. Después, para la antología infantil, lo que hice fue un cuento basado en mis experiencias del huracán con mis hijos. Eso fue lo que hice. Un cuentito que es bastante divertido, que es como si estuviéramos en un barco en una tormenta y los árboles fueran los tentáculos de un pulpo gigante. Y después al final, pues voy revelando lo que pasó. Así que por eso fue que yo pude escribir, porque me dijeron que escribiera. Entonces, en el ambiente por ahí, yo también estaba viendo y observando algunas cosas. Y una de estas tardes, recuerda que yo estaba bajo los efectos de la medicina de la culebrilla. O sea, tú no estabas trabajando como médico. Sí, yo estaba trabajando. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar después de una semana de eso de la culebrilla, que me dieron libre, porque el hospital prácticamente cerró porque no había agua.
Y Oh. entonces ahí tuvimos que cerrar para limitar esos recursos. Ya. Entonces esa semana pues yo la cogí libre para recuperarme de la culebrilla. Y entonces cuando volví a trabajar fue trabajo normal, de lunes a viernes, de 8 a 4:30. Entonces allí nos daban comida, nos daban gasolina para que nosotros pudiéramos movernos. Y entonces, Estamos hablando de tú vives en Calle. Gurabo. En Gurabo. En Gurabo yo en vivo. Calle, en Gurabo. Prácticamente cuando yo iba allá, cogía un tapón como de 1 hora, pero para virar, yo me tardaba a veces 2 horas en llegar a mi casa, porque toda la gente estaba yendo a las tiendas, a San Juan. No sé si te recuerdas que se paraban en los paseos para buscar señal, para hablar por Sí. teléfono. Pues eso también provocaba mucho tapón, así que me tardaba 2 horas. Pero en toda esa cuestión de observación, una vez yo estaba viendo a los pacientes que estaban frente a un televisor y los pacientes estaban así, y de repente yo veo como una imagen de un hombre como volando frente a ellos así. Yo no sé qué video era ese o si estaba bajo los efectos del Neurontin, recuerda, que yo estaba y tuve una visión o algo, y ahí surgió uno de mis cuentos que salió en el libro 2063 que se titula Levitantes, que son de estos zombies que flotan y que se explotan y que riegan la infección. Pues para que tú veas que esta cuestión a manera inconsciente, como nosotros estamos levitantes a la deriva, pues se convirtió en un microcuento, eso. Así que nosotros como escritores, yo siempre he dicho que nosotros los escritores no tenemos vacaciones. No. Porque hasta cuando estamos de vacaciones nos llegan las ideas y tenemos que anotarlas en nuestro cuaderno o nuestro iPhone o donde sea. Así que mientras estaba todo este desastre y toda esta cosa apocalíptica, pues yo estaba también llegando a mi mente ciertas ideas que tenía que convertirlas en palabras. Así que por ahí también, pues yo empecé a escribir algunos poemas, porque yo siempre he dicho que el poeta tiene que bajar a los infiernos para poder convertir toda esa fealdad en belleza. Y nosotros como escritores, pues tuvimos esa experiencia. Y como escritores y poetas, pues pudimos crear a base de esa experiencia. Así que fue una experiencia mala, pero fue una experiencia que nos marcó de alguna manera. No, y te ayudó a ti a la creación de alguna forma también. O sea, ellos te obligan a escribir, no te obligan, ¿verdad? Pero te piden, te solicitan este escrito y entonces, pues, pero ya tú tenías en tu libretita un montón de ideas. Sí, observaciones. Es interesante. Hay personas, ¿verdad? Y lo hemos hablado aquí un montón de veces, José, lo que tuvo muchos problemas para volver a escribir. En el caso mío fue como un híbrido extraño. Yo pude seguir trabajando y escribir más tarde, pero lo que se escribió fue a base de una experiencia que tuvimos en Leamos Todos Juntos, precisamente con niños, después de María. Pero entonces llega la pandemia. O sea, que pensábamos que María había sido lo más malo. Y los terremotos entre medio también hubo, ¿te acuerdas? Y bueno, los temblores. Cosas en el medio. Estuvo los temblores, estuvo que va a la política. O sea que, bueno, hemos tenido de todo. Pero la pandemia que nos marca y nos marcó, ¿verdad? A todos. A ti, como, vamos a hablar de dos vertientes, ¿verdad? Como médico, sí pudiste seguir, por decirlo así, a través de la computadora. Sí. No sé cuán fácil, cuán difícil fue, tú me lo dirás ahora, pero ¿qué pasó con el escritor? Ajá, pues cuando yo con la pandemia 2020, me recordó cuando empezó la pandemia del SIDA. Para mí, a los 80. A los 80. Ahí yo estaba empezando a ser médico, estaba en la escuela de medicina. Ajá. Y teníamos ese miedo de enfrentarnos a los pacientes de HIV. Y yo dije, yo no puedo tener este miedo porque estos pacientes van a seguir llegando. Así que yo una vez identifiqué un paciente en el hospital y dije, yo quiero ese paciente. Ay, pero ¿cómo tú vas a decir que quiero un paciente de SIDA? Hay muchos pacientes por ahí. No, yo quiero ese paciente porque yo quiero aprender de la enfermedad. Y fui y hablé con él y vi el aspecto médico y el aspecto humano de esa persona. Y eso me marcó. Entonces, en este momento, pues yo tuve esa experiencia también de que me estaba enfrentando cara a cara con la muerte, porque nosotros veíamos todos estos personas, doctores, enfermeras, tecnólogos médicos que estaban muriendo aquí en Puerto Rico y a nivel internacional. Dicho de paso, uno de mis colegas pediatras, que fue estudiante mío durante cuando yo era profesor de pediatría, él murió y eso a mí me marcó.
Así que surgió la oportunidad de que pudiéramos trabajar en computadora desde las casas. Tuvimos que tomar unos entrenamientos, mucha cuestión de privacidad, qué cosas se podían ver, qué cosas no se podían ver, hacer. Entonces nosotros estábamos trabajando prácticamente todo el tiempo durante unas cuantas semanas, meses, en la computadora. Pero nuestro trabajo requiere que de vez en cuando tengamos que hacerle biopsia o procedimiento a los pacientes. Y empezamos a trabajar una vez a la semana con los pacientes y salía yo de mi casa a ver los pacientes que citaba para hacerle biopsias allá en el hospital. Durante todo ese periodo estábamos tan inmersos en la computadora que los ojos a uno como que se le querían salir y brotar. Y por las tardes yo salía a darme una vueltita para fijar los ojos en la lejanía. Y ahí empecé a tomar fotografías con el teléfono y esa foto yo la publicaba en Instagram. Pero yo me daba cuenta de que yo escribía ciertas cositas cortas, unos pedacitos de versos, unos microcuentos, pero que no podía ponerme a escribir, decir, mira, voy a escribir algo que tengo pendiente, porque estaba bloqueado. Yo estaba viviendo en un mundo de ciencia ficción, en un mundo de Contagion. ¿Se acuerdan de esa película? Que se llama Contagion, que había una epidemia y mataba a media humanidad. Pues en ese tipo de experiencia yo estaba viviendo y yo prácticamente lo que escribía en mis libros era sobre eso, sobre ciencia ficción. Así que yo me acordaba que en 2063 yo hice unas cuantas pandemias y yo no quería volver a pasar por eso porque no quería que las personas y mis lectores revivieran lo que estaban viviendo en la vida real con mis libros. Así que yo dije, pues yo no podré escribir porque no se me ocurre nada más. Así que poquito a poco me di cuenta de que lo que publicaba en Instagram con la foto, que yo escribía la foto, tomaba la foto y después me daba pie a escribir el texto. Pues yo dije, pues ahí yo puedo sacar un libro y ahí fue que salió 2020 para verte mejor. Ahí surgió. Fíjense, si se dan cuenta, ¿verdad? Que parece aquí como si tuviera un piquito así como de pajarito, pero esta es una máscara ¿verdad? La mascarilla que las usamos. Aquí esa es una de las máscaras que yo usaba y un día que estaba en la hora de almuerzo decidí tomarme una foto y salió con ese piquito. Entonces cuando yo vi esta foto que era el médico de la edad medieval que usaba este piquito, porque en ese piquito tenía muchas plantas medicinales por si entraba alguna bacteria, todo ese menjunje que había ahí, la bacteria lo absorbiera y el médico se protegía. Y eso se llama la triaca. ¿La cuál? Triaca. La triaca. Ese piquito. Sí, la máscara esa se llamaba la triaca. Así que yo quise jugar también con eso en la portada. Y básicamente esto es una mascarilla completa desde aquí abajo hasta acá arriba, pero por un efecto de sombras se ve como el piquito. Así que yo dije, como son un libro de fotografías mías, pues vamos a usar la portada con una fotografía mía también para no tener que buscar derechos de autor de ningún otro artista. Así que ahí surgió. ¿Y los textos se te hizo fácil después? O sea, porque lo que estoy entendiendo es que ya tenías también como un pequeño tranque escribiendo con la pandemia, sí, pero la foto te da el pie, ¿no? Sí, porque cuando yo tomaba la foto, yo decía, mira, esta foto tiene un cuento y vamos a publicarla en Instagram. Y yo lo que hacía era 3 fotos, hacía como un tríptico. Tomaba 3 fotos y a veces tomaba 3 versos. Puede ser versos de Borges, versos de Benedetti, de Pizarnik. Entonces yo los ponía con esa foto. Pero en algunas ocasiones también escribía microcuentos. Y ahí fue que me di cuenta de que la imagen era lo que me daba la inspiración para escribir el texto. Y por ahí fue que fui trabajando. Y yo dije, 20-20. 20 más 20 es 40. Así que vamos a hacer 40 fotografías, 40 textos. 20-20 es la visión perfecta. Exacto. Entonces nosotros veíamos al 2020 como el lobo que nos iba a destruir, que nos iba a matar. El lobo que decían que posiblemente venía y nunca le hicimos caso y finalmente llegó. El 2020 son 2 ojitos, porque los dos, adiós, espérate, está al revés. Espérate, ¿qué es esto? Aquí, pues ve, los 2 ojitos y 20 más 20 es cuarentena, de 40.
Mira para allá. Ay, Dios Esa- mío. Esa idea la saqué yo, no mía, eso no es original, tengo que darle crédito a una astróloga española que no me acuerdo el nombre, pero a principio de año dieron eso y le dijeron, ¿qué usted ve para el 2020? Bueno, el 2020 es 20 más 20 es 40, así que vamos a tener una cuarentena, tenemos que prepararnos. Y eso se me quedó en la mente y lo utilicé para lo del texto. Ah, wow. Wow. Él lo sabido O antes. sea que este 2020 pica y se extiende, porque esto tiene más de un significado y todos relacionados con la perspectiva de un artista viendo, ¿verdad? Lo que vivió en el 2020 a raíz de la pandemia y la cuarentena. O sea que esto más redondo, más cuadrado no puede estar. Y por eso el libro es cuadrado también. Me recuerda las fotografías de antes que eran como cuadraditas. Y yo Ajá. voy a jugar con ese concepto también. Sí, pero la historia de 2020, o sea, la situación de la que yo no la tengo, la visión perfecta. Y yo tampoco. O sea, yo creo que aquí nadie, W. No, ya a estas alturas. Tampoco, vamos. José no tampoco, pues nadie. Yo tengo mis espejuelos también. Lo que pasa es que para ver de cerca no los uso. Ah, bueno. Sí. Pero qué interesante porque pienso, ¿verdad? Si lo miras esotéricamente, ¿verdad? A raíz de la pandemia, pues vemos mejor. O sea, vemos mejor en teoría, ¿verdad? Sí. Vemos mejor cómo nos sentimos, cómo debemos trabajar, cómo es el otro, cuál es la compasión, tú sabes, la comprensión, no sé. Sí, veíamos que era todo negativo Exacto. y pudimos sacarle algo positivo, porque como yo te comentaba al principio, Y esa es la visión perfecta. esa es la Exacto. visión perfecta. Es el transformar una calamidad, algo negativo, en algo positivo, realmente es lo que hace una visión perfecta. Así que ese es el 2020 que queremos lograr. Sí, queremos verlo mejor en la historia, porque en mi experiencia personal, yo tuve más experiencias internacionales en el 2020 que anteriormente. Yo tuve participación en festivales de poesía con Santo Domingo, tuve feria de libros de Guatemala, de Costa Rica, que yo nunca había participado. Tuve contacto con unas tertulias de Chile que por mucho tiempo, todos los meses, estuvimos participando, donde se mezclaba la ciencia y la literatura. Y tuve también la experiencia de conocer a unos nuevos amigos cubanos con los cuales hice un programa que se titula Cuento Caribe, que es dedicado a la literatura infantil. Así que yo digo, y también tuve la oportunidad de desarrollarme en editoriales de España. Así que yo digo que no fue tan mala la cosa en mi caso, porque tuve muchas nuevas experiencias. Yo pienso que es cómo ves el vaso, medio vacío o medio lleno. Exacto, el Tú punto sabes, en el momento, sí fue como, igual pasó, si lo piensas con María, o sea, la tragedia, pero cuando después, ¿verdad? Es cómo lo enfrentaste o qué te dejó o cómo lo racionalizas luego, no sé, qué aprendiste que te llevas a tu vida, no sé, yo pienso que... que podemos y aprender. siempre como los artistas trabajamos, cuál es nuestra posición en la sociedad, ¿verdad? El médico tiene una posición, el artista tiene otra, en el caso, ¿verdad? En el caso de él, los dos. Toda la vez. Pero en la ¿verdad? En el proceso de María, a nivel personal, yo quise salir, porque me acuerdo de los niños que están tristes en los refugios, etcétera, y era una cosa de salir. Sí, En la pandemia, entonces hicimos talleres desde nuestra casa y dijimos, bueno, para los niños que están encerrados, para que puedan tener una actividad en familia, etcétera. Así que siempre el arte como que nos va a motivar a hacer distintas cuestiones, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo se adquiere el libro? ¿Cómo podemos accesarlo? ¿Dónde se encuentra? Ajá. ¿Tú dijiste algo, Adriana? Que no te oí. Ajá. Que lo estaba poniendo más cerquita, pero ya Chena lo puso ahí, mira cuento. El libro lo pueden conseguir a través del editorial Isla Negra. Pueden conseguirlo en las principales librerías de Puerto Rico, Casa Norberto, La Esquinita, Librería Laberinto, y pueden conseguirlo también en diferentes plataformas
de Internet, como Libro 787 y otros más. Ah, exacto, sí. Ajá. Pero Bien. entonces, lo que tú dijiste es bien importante, artefusión. Se vio la necesidad del humano por el arte y la ciencia tuvo que inventarse algo para que eso siguiera fluyendo y fueron estas plataformas que fueron unas cuantas las que surgieron. Así pudimos entrar a ver las obras teatrales a través de estas plataformas, pudimos también ver lecturas, tertulias, pudimos entrar a los museos, porque los museos también se abrieron de esta manera para que nosotros pudiéramos visitarlos. Y muchos artistas dieron sus conciertos a través de estas plataformas. Así que ese es un ejemplo más de arte fusión. Sí, sí. Y mucha gente también que nos conectamos. Por ejemplo, ay, no tengo tiempo para llamar a fulana. Y dice, ay, pues espérate, lo voy a llamar por WhatsApp. Y me conecté a España con Izaskun, por ejemplo, y en México con Mari Carmen. Y entonces, si no pasa esa situación, pues ella está ahí, es tu amiga, pero ajá. Sí. Yo estuve con un grupo internacional que se llamaba Fair Saturday y eran tertulias de artistas, de agrupaciones artísticas y eran charlas de 15, 20 minutos de estos diferentes personas y fue bien interesante porque era de distintos lugares del mundo, especialmente de Europa, pero también latinoamericanos. Y entonces de momento era como una comunidad global, estábamos todos en eso. Y también como la naturaleza se apoderaba, de momento empezamos a ver animales en las ciudades, caminando, etcétera. Era bien impresionante. Pero lo importante es, o sea, cómo los artistas de alguna u otra forma salimos adelante. O sea, no nos podemos quedar quietos. Digo, yo sé que, por ejemplo, en el caso tuyo con la medicina, pues tuviste que trabajar, ¿verdad? Directamente con la plataforma, ¿no? Con la internet. Ajá. Pero si no era, por ejemplo, Artefusión, como empezó completamente cibernético, fue con la pandemia en mayo de 2020. O sea, que como se ensayaron obras, que yo no sé todavía cómo se logró, pero se logró. Tú sabes. Y se hicieron muchas cosas, algunas se lograron, otras quizás no tanto, porque pues hay una cosa también, en el caso teatral, ¿no? Que tenemos que estar ahí con la gente. Pero viste que cuando se levantó la pandemia, que la gente ha ido en manada, no tan solo a ver conciertos, sino también a ver teatro. Y eso es como que un cambio que sí, le hacía falta ese espacio, le hacía falta. Porque como dicen, la vida siempre va a encontrar su camino, pues el arte también encuentra su camino. Mira qué bonito. Sí. José, los días, a ver si la alergia te deja. Mira, no, definitivamente yo pienso que lo que no nos destruye nos hace más fuerte, ¿verdad? Y esa es la enseñanza también que tiene el artista que compartir. Como dice Ravelo, el arte abre camino y a través de la historia, todo lo que ha ocurrido, el arte siempre ha estado presente, ¿no? Y siempre ha sido una parte fundamental en la historia de cada momento. Así que esta vez no fue la excepción. Nos tocó a nosotros transformarlo y la responsabilidad de mantenerlo vivo, no solamente para nosotros respirar nuestro aire, sino para también dejarlo para nuevas futuras generaciones que puedan ver y puedan entender lo que pasamos toda esta humanidad, ¿verdad? En este momento histórico que si había referencias antiguas, ciertamente no había una que nosotros hubiésemos experimentado, ¿no? Exacto. Entonces es importante dejar ese documento que parte de esto, es prácticamente el libro que estamos hablando de 2020, ¿no? Porque es una documentación sobre lo que ocurrió durante ese año de pandemia que estuvimos encerrados, esos primeros inicios de contactos con la naturaleza, con el exterior, que quizás era lo mismo que habíamos visto todos los días. Óyeme, se vio con unos ojos diferentes. Mira, te voy a enseñar esta, mira a ver si la ves. Ay, mira qué chulería. Sí, la puerta. Eso es la puerta, sí. Pero te voy a leer lo que dice. Me vi tras la puerta en muchas ocasiones. En otras me encontré ante la puerta. Hoy lo entendí. Soy la puerta.
Ujú. ¡Wow! A veces, sí, a veces nosotros somos el estorbo que no permite que sigamos caminando. Y hay otro que quisiera leerle, porque este yo creo que ustedes lo van a identificar. Este tiene que ver con una noticia que estremeció al mundo y se titula No puedo respirar. Ajá. Dijo poco antes de morir. Aquella tarde descubrió cuán parecidos y diferentes eran a la vez. Así que ahí está un testimonio de esa gran noticia de George Floyd Sí. cuando terminaron con su vida, que esas fueron sus últimas palabras. ¿Esa está en qué página? Déjame ver. Esa está en la página, Está en la 17. la 17. ¿Y cuál es la imagen? Voy. La imagen, mira, la imagen es esta. Mira qué curioso. Esos son, cuando yo estaba caminando, yo vi troncos de árboles. Y yo dije, mira, si los troncos de árboles tienen diferentes tonalidades como nosotros los seres humanos. Y al ver eso, recordé rápido la noticia de George Floyd. Hice esa conexión. Lo voy a repetir. Se titula No puedo respirar. Dijo poco antes de morir. O sea, no puedo respirar. Fue lo último que dijo. Uh-huh. Aquella tarde descubrió cuán parecidos y diferentes eran a la vez. Wow. En este libro, pues se ve mucho lo social, lo que estaba pasando durante ese tiempo. Uh-huh. Se ve también lo mitológico, porque a mí siempre me gusta la cuestión mitológica, y hablo de la ceiba, de nuestros taínos, de Yemayá, de Pegaso. Hay uno de Pegaso que es uno de mis favoritos, que ahorita lo voy a buscar para leerlo. Y hay uno de lo histórico y lo mitológico que se titula Anoche. Mi ancestra africana me habló en sueños. Naciste esclavo, morirás en esclavitud. Me desvelé. Así que estábamos hablando de toda esta cuestión racial que nos toca de alguna manera. Así que ahí viene tu abuela, ¿dónde está? Sí, pero no tan solamente la esclavitud por el color de piel, porque fíjate que se puede tomar de muchas maneras. Sí, la esclavitud que hay ahora ante el capitalismo extremo que estamos, que como quien dice, estamos trabajando para unos intereses mayores. Así que ya sabes, mira, 2020 para verte mejor. Pero, repetimos, lo vamos a encontrar, bueno, islanegra.com, me parece que es, ¿verdad? También está Casa Norberto, está Librería La Esquina, que lo hemos tenido aquí, está aquí en Río Piedras, Laberinto, que está en el Viejo San Juan. Usted busque en internet, ¿dónde es que está? Y si no, vaya a la librería y diga que usted no tiene ese libro de José Ravelo. Pues, hello, búsquelo. Y mire, es chiquitito, se lo puede llevar usted en la cartera, en el bulto. Pero en la mágica. ¿Qué me tocó? Mira, según la leyenda, al saltar por el octágono de los sueños, no regresarás jamás al punto de origen. Ayer llegué a tu sueño y no logro comprender tu mundo. Es lo que nos estaba pasando en ese momento. Wow, que sale la nube de polvo del Sahara por ahí. ¿Se acuerdan que eso pasó? Sí. Bueno, pues muchas gracias, José Ravelo, médico y escritor puertorriqueño. Artista genera un gran ser humano. Así que damos las gracias al Fondo Flamboyant para las Artes y al National Endowment for the Arts por apoyar esta conversación tan entretenida, divertida, profunda. Así que muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Para verte mejor. Gracias a ustedes por fomentar el arte y la literatura y por invitarme. Sí, no, y vamos, cuando ya tú sabes cómo es la historia, si tú eres un local aquí, cuando venga otro libro, pues ya, porque ya deben estar por ahí cocinándose 2 o 3. Y que seguimos encontrando cosas nuevas de su vida. Pues cualquiera diría que con las veces que ha venido Ravelo a Artefusión, ya tenemos todo en conocimiento. Y no, todavía nos sigue sorprendiendo. Siempre hay primicias. No, chévere. Lo de la máscara me mató, yo no sabía esa parte. Sí. Las cositas que no se le olvidan y poquito a poco van saliendo. Bueno, pues gracias por estar aquí. Siga escribiendo porque usted es de lo bueno. Gracias a José W. Santiago, míralo ahí, que también él ha estado ahí cogiendo nota. Ahí tú lo ves y él está
cogiendo notitas. Y Chena Martínez detrás del bastidor. Nos vemos, nos vamos para el último martes de mayo, que es 30. No es el último día de mayo, pero es el martes. O sea, que yo todavía estoy celebrando hasta el 31. Pero el 30 tenemos antefusión. Así que nos vemos, nos vamos. ¿Sí? Así bien. Gracias, José Ravelo. Te vuelves para acá, vuelve para acá con el próximo libro. Llévatelo, Chena.